Gloria a Dios, siervo. Bendiciones, Fanny. Bueno, Fanny, va tu primer desafío, Fanny. Yo voy a hacer un par de preguntitas y tienes que estar pendiente a la persona que yo le haga la pregunta para que le actives el micrófono porque sé que los micrófonos están bloqueados. Amén. Entonces, en esta noche le doy gracias a Dios porque me dio el privilegio de poder compartir con ustedes una palabra importantísima para mi vida. Creo que me considero un joven, todavía un joven, y una persona que le gustan los desafíos. Ahora, tenemos que entender primero que todo el concepto de desafío, porque son palabras parecidas, retos y desafíos, pero no es el mismo concepto, se manejan de forma diferente. Y lo primero que sentimos al escuchar la palabra desafío, o lo primero que se manifiesta cuando escuchamos la palabra desafío, es una inseguridad. Yo quiero ver las caras porque yo mencioné aquí que voy a hacer preguntas. Y cuando yo digo voy a hacer preguntas es porque yo voy a mencionar de a dedo a quién le voy a preguntar. Ya me imagino los corazoncitos por ahí que revolucionando a mí porque saben que voy a hacer un par de preguntitas. De repente que no me cuame, que no me cuame, voy a apagar la cámara, voy a decir que se me cayó el internet. Negativo, papá, porque Dios sabe cómo hace las cosas, con quién y dónde las hace. Entonces, lo primero que sentimos cuando escuchamos la palabra desafío o cuando estamos por enfrentar un desafío es una inseguridad. Este es el preámbulo. Vamos a entrar con el desarrollo de lo que es la palabra desafío. Y ayer yo estaba preocupado porque Fanny tocó puntos muy cercanos a lo que yo iba a decir hoy. Uy, qué chuleta. No puede ser que Fanny me haya robado la palabra antes de yo empezar a darla al día siguiente. Entonces yo, uy, qué chuleta. Pero ya Dios como que fue manejando un poquito el contexto ahí y habló bastante cercano, pero no igual a lo que se tocó en la clase o el estudio bíblico del día de ayer. Y dice, el concepto de desafío dice, es la acción y efecto de desafiar un verbo que hace referencia a competir, retar o provocar a alguien. ¿Estamos claros? ¿Escuchamos bien? Dice, al realizarte una pregunta, como lo acabo de hacer, te estoy haciendo un desafío. Y las pulsaciones del corazón de una vez se disparan. Ahora, eso nos enseña a nosotros que un desafío va a desarrollar en nosotros una energía. Va a desarrollar en nosotros algo que active. Va a desarrollar en nosotros algo que es acción. ¿Verdad? Y la Biblia, cuando habla de que el verbo se hizo carne, conversaba en estos días, el verbo en la parte de literatura o gramatical genera o da significado a una acción. Entonces, si dice que el verbo se hizo carne y el verbo está en nosotros, nosotros somos acción. Ahora, vamos a describir. Existen dos tipos de desafíos. Está el desafío general y está el desafío personal. El desafío personal es un reto que nos imponemos a nosotros mismos. Aplica a la obtención de un logro sin importancia, perdón. Se refiere a un objetivo que conlleva a un esfuerzo, lucha y tenacidad. No es igual un desafío para un joven que para un adulto. Ahora, por eso esta palabra la quiero dirigir específicamente o la mayor parte dirigida a los jóvenes. Porque es difícil en la juventud enfrentar o adquirir un desafío. Debemos entender que David, en el momento en que decidió adquirir ese desafío, contaba con algo mucho más importante que una armadura, y era algo que sus hermanos en ese momento tal vez les hizo falta. Voy a refrescar la memoria del versículo que lo leyó Lizzie. Y quiero hacer énfasis de que fue David el que mencionó esas palabras en 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, 32.
Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es David el que está diciendo eso. ¿A quién le está diciendo David esas palabras en ese momento? A una persona adulta, a una persona con criterio formado, a una persona empoderada, a una persona que había librado de repente un par de batallas. O sea, no estamos hablando de que David le estaba hablando a una persona inexperta. No estamos hablando de que David le estaba hablando a una persona que ya no hubiese desempeñado tal labor. Pero ¿qué sucedió en ese preciso momento? Si tomamos en cuenta lo que dice la literatura en la Biblia, no había nadie quien le hiciera frente a esa dificultad, a ese desafío. Y leíamos ayer, leíamos porque estábamos juntos en el estudio bíblico y escuchábamos que el gigante lo hizo repetitivamente. Dice que separaba, el grupo de los filisteos se paró en un monte y el de Israel en otro monte. Y dice que el filisteo se iba a la mitad de los dos montes a gritarle al pueblo de Israel. Y le decía que escogieran a una persona que le hiciera frente. ¿Y por cuánto tiempo lo hizo? Por 40 días. Y ayer yo analizaba y meditaba lo que decía la pastora Fanny. 40 días que te estén martillando la cabeza. 40 días que te estén desafiando. 40 días que tu vulnerabilidad cada vez se hace más grande. Porque es allí, en medio de los problemas, en donde tu fe empieza a menguar. Cuando no ves solución, yo me imagino a Saúl y yo me hago la idea de Saúl cómo se encontraría en ese momento, sabiendo, porque hay veces que enfrentamos situaciones, jóvenes, que sabemos que de pronto no tenemos las respuestas. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente nos encontramos enfrente de esa situación y vemos qué vamos a hacer. Señor, dame una respuesta. Dame luz. El mismo David decía, clamaré, pero eso fue después, ya clamaré a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, hay momentos que nos encontramos como que chuleta, ¿qué vamos a hacer? Y Fanny ponía el ejemplo ayer. ¿Cuántos no han peleado aquí? ¿Cuántos no han tirado la mano, como se dice un buen panameño? Y que cuando están enfrente de la pelea, uno se pone como que, si me retiro antes, soy un cobarde. Y van a hablar de mí. Pero si le enfrento y pierdo, tan siquiera tengo el respaldo de que hey, frenteé. Aunque perdí, frenteé. Pero si frenteo y gano. Entonces, yo me imagino que en ese momento Saúl se sentía como que esto no encuentro por dónde entrarle a este filisteo. No sé si por la cabeza o por la mente de Saúl en ese momento pasó en rendirse. Pasó en decirle, ¿sabes qué? Para evitar que muera un montón de gente aquí, mejor entreguémonos para llevar la fiesta en paz. Y no es que tenga miedo de ir a Saúl, no es que tenga miedo, sino que soy un hombre sabio, no. Como joven, quiero que entiendas que el concepto que acabo de leer, David contaba con algo mucho más importante que una armadura y era algo que su hermano en ese momento tal vez le hizo falta y se llama fe. Algo que comentaba al principio, el miedo y el temor no deben ser barreras, deben ser impulsadores en las manos de Dios. ¿Por qué digo en las manos de Dios? Porque a veces el miedo nos hace cometer errores cuando no estamos en la mano de Dios. Nos impulsamos a tomar una acción o una decisión que nos hace cometer errores si no estamos en la mano de Dios. Y eso no se llama valentía, eso no se llama enfrentar un desafío. Se lo hizo su humilde servidor,
Y por eso es que empecé la palabra diciendo de que soy una persona que me gusta asumir retos, asumir desafíos, pero muchas veces lo hacía fuera de la cobertura de Dios. Y los jóvenes tienen y tenemos algo que no escatimamos a veces las consecuencias de cuando tomamos desafíos fuera de la cobertura de Dios. Porque pensamos de que somos inmortales, pensamos de que somos intocables, pensamos de que la muerte tal vez no nos pueda tocar, una enfermedad tal vez no nos pueda tocar, un evento desafortunado tal vez no nos pueda tocar. Y por eso a veces como jóvenes pasamos por alto muchas señales que Dios nos presenta al mismo tiempo en que nos presenta el desafío. ¿Saben por qué digo esto? Porque la palabra es clara cuando dice que junto con la prueba Él da la salida. Junto con el instrumento, Él te da el manual de cómo utilizarlo. ¿A cuántos de los que están aquí? Y levanto mi mano también porque me incluyo dentro de ese paquete. Nos da pereza leer el manual cuando compramos algo nuevo. Somos bastante empíricos. Levanten la mano sin pena. Una piscina. ¿Qué ciencia va a tener armar una piscina? Oye, eso nomás pone un par de tubos y mete. Cuando vas a ver la piscina toda chueca. De repente el peso de la piscina se va para un lado y se rompe la piscina porque no tomamos consideraciones de las instrucciones que decía el manual. O de repente compramos un equipo de sonido y pensamos que eso nada más conectar bocina y enchufar y mandar corriente y ponemos música y de repente simplemente por no seguir las indicaciones. Algo tan sencillo como eso. Ahora, David tenía algo que a los hermanos en ese momento les hizo falta, que era fe. Se necesita ejecutar una acción para que nuestra fe sea validada. No sé si me comprendieron. Porque muchas veces decimos tenemos fe, pero no ejecutamos la acción. Muchas veces decimos tenemos fe. Yo tengo fe y voy a orar por el hermanito que está pasando páramo, pero el hermanito que está pasando páramo necesita de repente que tú acciones y en modo de fe de repente le des algo para que pueda llevar un sustento a su casa, quién sabe. Y muchas veces nos hacemos de la vista gorda y eso es un desafío como jóvenes en Cristo que somos. Como jóvenes en Cristo que estamos, tenemos responsabilidades. Yo le voy a pedir, vamos a ver, viene la primera. Vamos a ver a un jovencito que esté por aquí. Estamos buscando. A ver, a Leonel Ramos. Tiene una cara de felicidad. Hola, Leonel, ¿cómo estás? Te extraño, Leonel. Leonel, para que me busques Mateo 11:2 y me lo tengas ahí, Leonel. A Génesis González, que me busque 1 Timoteo 4:2 y me lo tengas ahí, Génesis. Vamos a seguir. Entonces, si ponemos atención detalladamente, José, David y Daniel, al igual que Josué, fueron jóvenes que tuvieron grandes desafíos al igual que nosotros. Porque cuando ellos fueron llamados a la presencia de Dios, eran jóvenes. Cuando ellos fueron escogidos por Dios, eran jóvenes para desempeñar grandes labores. Ahora, si ponemos atención a lo que dice el pasaje bíblico, David, en el momento en que él llega enviado por su padre para llevarle alimento a sus hermanos, David ve el alboroto y pregunta, ¿qué sucede? Sus hermanos no estaban enterados de que David estaba preguntando qué sucedía. Preguntó una primera vez y le dijeron, está pasando esto. Y él dice, ¿y qué van a darle al que enfrente ese filisteo? Le dijeron, bueno, dice el rey que le va a entregar a la hija de él, va a exonerar de pago de impuestos a su familia,
y un par de cosas más. Dice David, cónchale, suena interesante, ¿eh? Suena interesante. Y vuelve David y pregunta por segunda vez para asegurarse de que la información fuera correcta. Cuando pregunta por segunda vez, le responden lo mismo. Entonces sus hermanos, presten atención, sus hermanos en ese momento se molestan con David. Y le dicen a David, David, no vas para allá. No vas a enfrentar a ese gigante. Simplemente porque los hermanos no confiaban en que David tenía la capacidad de enfrentar ese desafío. Los desafíos son necesarios en nuestra vida. Leonel, me avisa si tienes el capítulo y el versículo. Amén, suéltala. Hola, ¿me repites el versículo que no lo escuché? Mateo 11:12. Ajá, Mateo 11:12. Dice Amén. así: al abandonar el pecado, uno no solamente puede desear condiciones mejores, debe causarlas. Las cosas que lo atraían y que lo intrigaban y ocupaban, sus pensamientos han desaparecido y un reemplazamiento adecuado todavía no ha llenado ese vacío. Vamos a ver, Leonel. Vamos a ver. ¿Es ese? Si, No. si está bien tú, toma yo. Vamos a ver para ver. No, desde los días de Juan el Bautista, ¿es ese? Correcto. Ok. Ay, Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está leyendo otro texto. Amén. Disculpa. Está bien, tranquilo. Mira lo que dice ahí. Hasta desde los días de Juan el Bautista. ¿Saben quién está hablando en ese momento? Jesús. Jesús. Y el reino de los cielos sufre violencia. ¿Quiénes lo arrebatarán? Los valientes. Aquí el primer valiente fue Leonel. Se atrevió, falló la primera, está bien, pero el hermano se reivindicó y dijo la palabra como es. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos la voluntad de asumir un desafío y de ser valiente? Yo quiero esos dedos arriba y quiero esas manos arriba. Quiero ver. La gente está como que apagada. De repente es que vinieron muy chanía, que no quieren arrugarse, no sé, no quieren. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, si nosotros estamos dispuestos, como decía el capítulo y el versículo Mateo 11:12, y nosotros decimos amén, tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, porque Dios no toma nuestras palabras en poco. Dios toma nuestras palabras muy en serio. Por eso es que cuando la palabra dice que cuando uno le promete algo a Dios, que no tarde en cumplir esa promesa. Voy con Génesis, espero que estés preparada. La primera de Timoteo 4:12. A ver, estoy viendo caras nuevas por aquí a las que voy a soltarle su desafío, papá. Suelta la Génesis si lo tienen. Amén. Y dice la palabra, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Primera de Timoteo 4:12. Perdón. Ay, Ninguno ay, ay. tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, Aleluya. espíritu, fe y pureza. Ya hasta ahí. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina que este desafío que hubiera tenido enfrente hubiera sido Goliat? Hubiera estado el filisteo ahí, ay, papá, le pegué a dos desde el principio. Gloria a Dios. ¿Por qué está pasando esto? Vuelvo y se los reitero, lo que pasó en un principio. ¿Qué sucede? Que apenas escuchamos la palabra desafío y apenas nos lanzan un desafío, lo primero que sucede en nuestra vida es inseguridad. ¿Cuántos dicen amén? De una vez empieza el corazón. Y cuando te dicen te equivocaste, ay, peor todavía. Y ahí empezamos, no, que esto no es para mí. Yo estoy muy joven para esto. Yo sabía que yo no servía para esto. Y me van a poner a mí a leer un versículo y un capítulo. Yo no sé ni leer. ¿Quién me acordó? A Moisés. O sea, Moisés, yo no sé hablar. Sí, Dios, a mí no me importa que tú no sepas hablar, brother.
que va a hablar eres tú. Yo decidí que ibas a ser tú el que ibas a hablar. Entonces, esto nos enseña a nosotros que desafío no es por decir, yo acepto el desafío. Y cuando viene el desafío, dije, yo no sabía que este desafío era así. Me hubieran dicho que este desafío venía así y ahora y ya estoy en medio del desafío. Y ahora, ¿quién me ayuda en el desafío? Entonces, si ya asumimos esta responsabilidad del desafío en Cristo, tenemos que pararnos firme enfrente del desafío. David, lo primero que preguntó fue, ¿qué hay? ¿Qué hay para el que enfrente el desafío? Fue lo primero que preguntó David. Y si leemos un poquito más Génesis, si estás ahí todavía con ese mismo versículo, espero que no haya soltado el desafío Génesis. Léeme el 13, del 13 al 15, o ya te derribó el gigante. ¿Me avisa? ¿Lo tiene o no lo tiene? Amén, lo tengo. Amén. Del 13 al Entre 15, tan- léeme lo que... Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. Mira lo que dice ahí. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Cuántos de los que están aquí, que han podido tener la oportunidad de ir a la iglesia, han orado por ello, le han impuesto las manos, o no solamente en la iglesia, también en las casas de paz, o a través de esta plataforma, han orado y Dios a través de eso ha confirmado dones que ustedes tienen y que no estamos utilizando para hacerle frente a los desafíos? Yo quiero que entendamos algo. Yo antes analizaba y conversaba con unos amigos y que muchas veces este mundo está lastimosamente prescrito de que vivimos para agradar a las demás personas. Es lamentable, pero es una realidad. Y lo que desempeñamos en esta vida es para ser visto por otras personas, teniendo en poco si es de agrado, perdón, para Dios, nuestro Señor. Y conversaba y tocaba el tema de que muchas veces emprendemos a hacer obras para Dios, pero sin Dios. Uy, ¿cómo es eso? Dolió. Me incluyo en ese paquete. Muchas veces emprendo a hacer obras para Dios, pero sin Dios. Señor, voy a escribirle a tal persona para que entienda tu palabra y esto y que lo otro. Y en el medio del camino que estamos escribiéndole a esa persona, a veces queremos imponer un pensamiento que es de parte nuestra y no de Dios, y no metemos machine break, no metemos freno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos que quieren caminar para la obra y te toman en consideración y te dicen, hey, vas a participar de un evangelismo, que esto, que lo otro, no sé qué? Y antes de salir para el evangelismo, peleaste con tu hermano o con tu hermana porque te cogió las zapatillas, te usó el suéter que tú querías ponerte para el evangelismo ese día, le dijiste de la A a la Z y no es Alex Zurdo, y saliste con un suéter que no te gustaba, con una cara de pitbull, a predicar la palabra en el evangelismo, y vas a hacer algo de Dios, pero sin Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas veces me subí al altar, peleado, molesto, no en coinonía, toqué la guitarra para Dios, pero sin Dios? ¿Cuántas veces me ha tocado dar la palabra y no tener esa comunión con Dios o ese gozo en Dios, y simplemente Dios me utiliza, pero no es porque yo sea el fuera de serie, sino porque la palabra de Dios dice que cumple su propósito, va y no regresa vacía? Ahora, con esto, les estoy diciendo que bajo la cobertura y la gracia de Dios, por la misericordia de Él y su nombre, y porque Él es todopoderoso, nosotros seguimos siendo
útiles en sus manos. Ahora, sin la presencia de Dios, ¿qué vendremos siendo nosotros? Agarra un desafío. Agarra un desafío. Yo lo desafío a que agarre un desafío sin la cobertura de Dios. Miren, un guerrero es un escogido que ha sido formado para desempeñar una labor específica en el frente de batalla. Yo sé que tal vez muchos no han ido a guerra, pero la mayoría de los que están aquí juegan jueguitos de guerra y saben que en una guerra se trabaja con estrategia. Y no es que todo el mundo hay que yo voy, yo soy el más loco. No. Donde tú descuides tu posición, el resto del grupo queda vulnerable. Entonces, cuando hablo de que un guerrero es escogido y es formado para desempeñar una labor específica en el frente de batalla, todos dirán, pero ¿qué formación tenía David? Agárrense de esa. Porque eso fue lo que vieron los hermanos. ¿Qué formación tienes tú si tú te la pasas cuidando, güey? Ay. Búscame de una. Voy a poner a alguien que se vea bastante cómodo. Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí. Hay gente que está cuchillo, Fanny, que tiene la Biblia que a mí, pero a los que menos están ahí los voy a atacar, papá. Vamos a ver, que agarren su desafío. Ahí, vamos rapidito. Vamos a ver. Rapidito. Enoch, suéltala, Enoch. Vamos a ver, Enoch. ¿Qué dice Isaías 40, 30, 31? Enoch, búscala. Dame chance que acabo de entrar. ¡Ah! Ay, lo mato el gigante, papá. Suéltala, Marquito, que te estás riendo, Enoch. Venga, Isaías 40, 30, 31, Marquito. Esto está. Sigo acá mientras. David era un guerrero, el cual fue formado en el corazón de Dios para ganar batallas. Primeramente, ¿dónde? Espiritualmente. Y que éstas se reflejaran entonces terrenalmente. David venía de una formación que ustedes conocen la historia. David manejaba multitudes, no de personas, de ovejas. David manejaba guerreros, no de 2 piernas, sino de 4 patas. Estamos hablando del león, del oso. Pero primeramente, mira Marquito escribiendo ahí, Isaías, ¿qué dice? 40, 30, 31. Ya te pegó el gigante, Marquito, levántate. Quedé aquí para ver, a ver. Amén. ¿Dónde estaba siendo formado David? Amén. Lo cogió Lorena. Suéltala, Lorena, pues. Lorena agarró el desafío, papá. Venga, Lorena. Vamos a ver. Esto aquí es desafiante. Esto aquí, el que agarra el desafío. No me dejo ver buscando en fachas. Tranquila, Sí. ya estamos acostumbrados, no te preocupes. No es mentira. Isaías 40, 30, 31 dice, los muchachos Amén. se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero Amén. los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Miren la formación que venía de tener David. David mientras apacentaba las ovejas agarraba su arpa y empezaba a ministrarse en el Señor. ¿Se imaginan la formación que tenía David? Que cuando David llegó allá, yo no sé, y pongo el ejemplo de Víctor porque es el primero que veo por aquí. A mí me gustan los carros, pero quien sabe de mecánica es Víctor. Y yo puedo llegar y hablar con Víctor y este carro tiene esto, pero a la hora que me pongan a desarmar un motor, ¿me explico? Entonces, yo puedo ver el carro por fuera, pero Víctor está viendo el carro por el motor.
Y Víctor sabe cómo está compuesto. Yo me imagino cuando David llegó allá, dije, chuzo, pero tú, manes, ¿cuál es el miedo que ellos tienen, loco? Ey, usted perdone la palabra, pero yo me imagino que estos manes si tan pendejos, loco. Pues ese man, ey, un oso. Y un oso, pero el tamaño de él. Y peor, porque el oso tiene garra. Este man viene que una manito ahí toda. ¿Qué? Ey, un león. Vio, yo le abrí la boca así y le metí la mano y le... O sea, ¿qué pasa? Estos manes, ¿a qué le tienen miedo? Y yo me imagino la cara de David viendo a un montón de gente ahí. Todo que temeroso y él y que, hey, y con armaduras para acabar de fregar. Llevo yo con mi caja de herramientas y más chaneado con mi uniforme de mecánica y para la bajada me vuelvo un rollo. Ya Víctor con ropa de salir me arregla el carro. Eso yo me imagino que fue lo que pasó en su momento. Que todo el mundo que este man no tiene ni ropa. Anda en su chancletita de pastor ovejero y va a venir y que arrofía al gigante. ¿Qué le pasa a este man? Era lo que decía la palabra. Ey, que no pongan en poco tu juventud. Que no pongan en poco tu juventud. Si Dios te llamó a ti y estás aquí recibiendo esta palabra, yo siempre manejo un concepto. Fanny me acordó ayer que yo a veces tengo unos dichos todos raros ahí, pero yo siempre manejo mis conceptos y mis dichos. Y yo siempre digo que si Dios me dio la vida es porque puedo con ella. Dios no se equivoca. Y si Dios te puso a ti aquí y Dios te puso un desafío, es porque sabe que tú puedes con él. Ey, nadie de los que estamos aquí está solo. Absolutamente nadie de los que estamos aquí está solo. Comparto, digo, para enfrentar, dice, ¿dónde ganó David el desafío? Primeramente, en su intimidad con Dios. Desde ahí ya David iba ready. Ahora, Camila, ¿cómo podemos enfrentar una batalla sin una preparación o sin un plan de batalla? Suéltala para ver. Y a Camila dice, mamá, ayúdame, mamá. Y tu papá está por ahí atrás, tu mamá no te va a ayudar. Avisa, Camila, si no, no agarra. Tengo otra gente aquí que quiera agarrar el desafío. ¿La acepta o no la acepta? Habla. Si no tenemos, ¿Cómo yo podemos creo que enfrentar vamos a una agarrar batalla la- sin una preparación o sin un plan de batalla? ¿Cómo podemos? Si no tenemos la constitución, no podemos lograr nada. No podemos. ¿Se puede o no se puede? Dale, sin miedo, sin miedo. ¿Se puede o no se puede? Con nuestra fuerza. No se puede, ¿verdad? No se puede. Entonces ya David llevaba un plan de batalla. Yo me imagino que cuando David se paró enfrente de ese guerrero, hey, David estaba haciendo, bueno, voy a hacerle la llave que le hice al oso, después le meto el codazo que le metí al león, le agarro y si el man se me vuelve bruto con la misma espada le corto la cabeza. Hey, pero David, miren, David, si es una persona, dice que hombre precavido vale por dos, el man llevaba su onda. El man no iba, el man llevaba su onda, el man llevaba por cualquier cosa. Lo que no llevaba era piedra, pero el man tuvo que agarrar piedra de ahí, agarró sus 5 piedritas. Para los hermanos, si quería alguien meterse más, y que porque el man dijo uno, pero tú sabes que siempre fale otro, y que cuando le están pegando a tu amigo y está perdiendo y que quieres meterte a defenderlo. No, pues, si se mete a alguien a defenderlo, aquí tengo un par de piedras más. Pero, hey, cuando la gente vio que David soltó esa piedra y el gigante cayó, todo el mundo quedó como que, compa, yo para allá no voy. Este man es loco. Con una piedra y derribó semejante gigante. Ahora, cuando sacamos tiempo para sentarnos con Dios y hablar detenidamente para aprender y entender la estrategia a ejecutar un plan, ejecutamos un plan para enfrentar y derrotar nuestros desafíos. Dios te va a dar la estrategia, joven. Dios te va a dar la estrategia. En 1 Samuel 17:28, leemos rapidito ahí. La voy a leer yo mismo que la tengo aquí. Dice, y oyéndole hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encontró en ira contra David y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado con aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón.
que para ver la batalla has venido, o sea, viniste de vida ajena, no vengas a hacer papeles de que viniste de vida ajena, ¿para qué estás preguntando? ¿Qué viniste a hacer acá? Y ya Dios tenía un plan para David. Ya Dios estaba preparado, porque créame, que el papá lo que menos hubiese hecho era mandar a David para ese campo de batalla. Y le digo, agarra la comida y llévale estas enmiendas a tus hermanos. Ya voy aterrizando en el tema, Fanny, no me voy a extender. Tú cualquier cosa me suelta ahí, ¿qué te está pasando? ¿Oíste? Entonces ya David tenía esa encomienda, ese desafío previsto por Dios, ya que Dios había tomado el corazón de su padre y lo había enviado a enfrentar ese desafío. Todos los que estamos aquí, y miro caras nuevas, y me gusta ver caras nuevas, han sido llamados a enfrentar un desafío como jóvenes. Ahora, voy aterrizando con esto, ya me falta poquito. ¿Qué sucedió en este caso con David? Cuando Dios te impulsa y te respalda a librar un desafío, el enemigo tratará de levantarse y podría utilizar hasta personas muy cercanas a ti para entorpecer el proceso. Ejemplo, Pedro con Jesús. ¿Qué pasó? Señor, que tal cosa no te acontezca, dice Jesús, apártate de mí, Satanás, que piedra de tropiezo me era. ¿Quién era Pedro? Prácticamente el mejor amigo de Jesús, la mano derecha de Jesús. Segundo ejemplo, Job con sus amigos. Si no me quieren creer, pueden buscar Job 42, 7 al 9, donde los amigos empezaron a hablar mal de Job. Y Dios dice, hey, me he airado contra ti y tus amigos. Contra los amigos, o sea, no contra Job, contra los amigos de Job. Y le dice a los amigos de Job, vayan donde Job, ofrezcan sacrificio, ofrezcan holocausto. Y si Job ora por ustedes, yo los perdono. Y si no, adiós, goodbye, arrivederci, buena suerte. Los amigos de Job se levantaron contra Job. Y tercer y último ejemplo, José con sus hermanos. ¿Qué hicieron? Lo vendieron. Primero lo tiraron en cisterna. Como hermano se murió porque el propósito de Dios es perfecto, no les quedó de otra que venderlo. Y lo vendieron. Cuando lo vendieron, pasó lo que pasó, lo metieron preso y con todo eso, él adquirió su desafío. Él se plantó y tomó su desafío. Y la palabra de Dios se cumplió. La palabra de Dios se cumplió. Cuando tú tomas y adquieres un desafío, no lo sueltes. No lo sueltes porque Dios te respaldará. Y con esto voy cerrando. Existen dos tipos de opciones. Quiero buscar a alguien por aquí. Existen dos tipos de opciones. No lo veo, se me están escondiendo. Está bien, gloria a Dios. Una, que tú escojas enfrentar el desafío. Y otra, que el desafío te escoja a ti. Tarde que temprano eso va a suceder. O escoges desempeñar el desafío o el desafío te escoge a ti. En ambas formas debemos estar preparados, como lo estuvo David. De ambas formas tenemos que estar preparados. Habrán personas que no van a ver en ti, lo que Dios ha puesto, pero eso no significa que no lo tengas. ¿Por qué digo que los desafíos son necesarios? Porque los desafíos sacan lo mejor de ti. Los desafíos te enseñan a ti la capacidad que tienes. Ahora les cierro con esta pregunta. ¿Cómo puedes tomar un desafío confiando en un Dios al que no conoces porque no has querido? Como dice mi pastor, lo repito, Pepito con cara de caimito. ¿Cómo puedes tomar un desafío confiando en un Dios al que no conoces porque no has querido? Hay una palabra que parafraseo y me perdona si la estoy diciendo mal, dice, de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. No podemos caminar enfrentando desafíos. No podemos enfrentar desafíos si no conocemos al Dios que nos respalda. No podemos decir que vamos en nombre de un Dios al que no conocemos. Yo me siento gozoso en esta hora porque todos los que estamos aquí estamos pasando por un gran desafío. A algunos se les escapa un poquito menos que a otros, pero todos estamos pasando por el desafío que se llama pandemia, pero gloria a Dios. Y creo que ese desafío a mí en lo personal me ha funcionado y me ha servido, porque me ha fortalecido espiritualmente. Me ha permitido valorar cosas que antes pasaba por alto y cosas que antes, por el afán de la vida, no disfrutaba. Sí, que estamos de repente presionados porque la economía no fluye como debería fluir, como fluía antes, gloria a Dios. Pero como decía un hermano en estos días, el sustento yo sé que no le ha hecho falta en su casa alimento. Hay gente aquí que se ve más rellenita. Hay gente aquí que se ve más feliz, se le ve mejor semblante. Hay jóvenes que a través de esta pandemia o a través de este proceso que se está pasando, este desafío que se está pasando, han llegado a los pies de Cristo a través del estudio bíblico. Ayer Fanny mencionaba algo que yo, chuleta, de verdad, y es un desafío que de repente ya no escogió y Víctor tampoco. Pero el desafío le llegó y tuvieron que hacerlo frente, y es un desafío que no es fácil. Llevar un pastorado de jóvenes. Aquí hay personas que tienen desafíos en su familia. Hay personas que pueden llevar un desafío adelante y que muchas veces se le levantan obstáculos que lo hacen es fortalecerse en el Señor. Entonces nosotros como jóvenes, como dice en Santiago, no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y si hemos recibido de gracia en todo este tiempo, es hora de que tomemos ese desafío, caminemos en pos de la verdad de Cristo y transmitamos ese mensaje. Como dice su palabra, id y predicad el evangelio a todas las naciones, no solamente al que vive Coa, al vecinito, a la vecinita, como dice Víctor, al Dalilo o a la Dalila. No, es al que Dios nos mande. Ese es mi desafío. Sé que tengo muchas altas, muchas bajas, más bajas que altas, pero gloria a Dios, ahí vamos, recibiendo cocorrones, pero seguimos aquí caminando en el camino de Cristo, y esto es con Dios hasta que la muerte nos separe. Mil bendiciones tengan todos, y le doy gracias a Dios por permitirme haber podido compartir esta pequeña palabra con ustedes, que me ha sido de gran bendición para mí, espero que para ustedes también. Amén. Bendiciones.